qué desean que nos maten? Está violando derechos humanos. Los derechos humanos. Que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. Hoy los titulares de la prensa en todo el mundo han querido hacer creer que en El Salvador se acabó la democracia, que se vive en una dictadura, y en lugar de resaltar el increíble hecho histórico de que más del 85% de los ciudadanos de un país hayan salido a respaldar al único presidente que logró cambiar la triste realidad que se vivía en ese país. ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. En lugar de resaltar que los salvadoreños en todos los rincones del mundo han salido a respaldar democráticamente a este gobierno que ha significado un cambio para este pequeño país. Mi gente salvadoreña, yo quería votar por este papirrín, pero no me dejaron. Mi voto era para mí, Nayib Bukele. No me dejaron, a mí se me hace que es mano negra del Chino Flores, el sopa de pata, el capirucho o lo que sea, ese viejo cerote metió mano, porque no están dejando a mucha gente votar con el pasaporte salvadoreño que uno lo sacó aquí en Estados Unidos. Dice, si usted sacó sus papeles aquí en Estados Unidos puede votar. Estuve haciendo fila, aguantando agua, no me dejaron. Chino Flores, come mierda. Como quiera, ya perdiste, cerote. Aquí Nayib Bukele al 100% gana las elecciones. Estos medios pagados han decidido continuar su guerra en contra de Nayib Bukele. Y esto solo ha evidenciado que esta guerra no la están librando en favor de los pueblos. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión, son negativos. Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. ¡Ya nos exhibiste! No les interesa El Salvador. No les interesa a los pueblos del mundo que están apoyando este proceso. Solo les interesa defender los intereses de esos poderosos que manejan estos medios. Porque por sobre el Estado empiezan a aparecer organismos internacionales y ONGs y distintos aparatos de poder que procuran elaborar las agendas que los estados tienen que aplicar en sus territorios. Bukele lo sabe esto, por eso está recordándonos que el concepto de soberanía hay que hacerlo valer, porque del concepto de soberanía surge a su vez el concepto de democracia. Claro. Cuando decimos, ¿qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, significa el soberano es el pueblo eligiendo a sus representantes. Es quien elige. Es quien elige, pero ¿qué va a elegir el pueblo si finalmente extranjeros en organizaciones internacionales son los que dicen que hay que hacer? Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por las cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo. O a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Todas esas locuras que proponen sus agendas no funcionan. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por mucho que haya medios en contra, por mucho que haya intereses en contra programáticos, la gente pues tonta no es. Y entonces, entre las opiniones de ciertos medios y la sensación de que has erradicado todo el problema de las pandillas, de los delincuentes, pues no hay opción, ¿no? Y entonces saca un 90%, que repito, creo que son los datos más altos de la historia de unas elecciones. Bukele les ha dicho sus verdades a estos medios tarifados y los ha expuesto al mundo entero.
medios que no han parado ni un segundo de atacar al presidente, que cuenta con el mayor respaldo de su población. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulando estos medios de comunicación, que dirigen a usted un ataque continuo y que incluso hemos visto esta mañana los diarios en España cómo decían que iba a instaurar un partido único? Y sin embargo, todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche, tengo que decir, andando sola por el San Salvador para corroborar como periodista que es cierto esos datos que matan el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan en esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? Es cierto, ya ven. claro. Es cierto, ya ven. claro. Es que ellos, es difícil aceptar que te han lavado el cerebro. No es tan malo, Homero. Dejan que te quedes con tu cacho de cerebro. Lo han acusado de dictador y acabar con la democracia, mientras hoy hay gobernantes que no permiten hacer elecciones libres. Fíjense qué hipócrita que es la izquierda. La izquierda le dice dictador al presidente que en Argentina acaba de conseguir la mayor cantidad de votos de la historia de la democracia argentina, y le dicen dictador al presidente en funciones que mayor popularidad y aceptación tiene en su propio país, Bukele en El Salvador. Mientras hoy hay pueblos que tienen que huir de sus países, pero estos medios no dicen nada, porque el dictador es Bukele. Bukele les ha dicho que no a los organismos internacionales. Bukele está solito. Claro, y es el dictador. Ya no es más Maduro el dictador. El dictador, según la prensa hoy, es el señor Bukele. Curiosamente, el presidente más popular de todo el continente. Los pueblos del mundo se han dado cuenta que estas instituciones, estos medios de comunicación no los representan. Ahora resulta que hay que hacer lo que dice Naciones Unidas, por ejemplo. Hasta ahora, ¿quién ha votado a los burócratas de Naciones Unidas, de estos organismos internacionales? ¿Quién los ha votado? No tengo idea, a mí nunca me han preguntado nada. ¿Para qué quiero constituciones si al final de cuentas me tengo que regir por las órdenes de un poder extranjero que ni siquiera es estatal? Este tipo de cosas son inaceptables porque violentan la soberanía, y la soberanía es del pueblo. No es de la ONU, no es de los 7 jueces en la Corte Interamericana, no es de los medios de prensa internacional ni de las ONGs, es del pueblo. Y que solo defienden los intereses de algunos pocos. Se ha roto el paradigma, se ha roto que ciertos medios de comunicación con intereses A o B digan a la gente lo que tiene que hacer, y en los últimos tiempos esto se ha venido viendo, es decir, lo que decían la mayoría de los medios, que ciertas corrientes, no se cumplía, y de pronto lo de Bukele no es que no se cumpla, es que ha vuelto a arrasar, porque hay un hecho evidente: la gente quiere seguridad, quiere a los malos enchironados, no fuera. Hoy los opositores a Bukele salen a hablar de fraude. Nayib. 247, 248, 249 y 250. Se vale. Se vale. Les estamos pidiendo, por un lado, que por dignidad deberían renunciar. Segundo, el conteo acta por acta, voto por voto. Eso es lo único que legitimaría los resultados de estas elecciones. Acta por acta, voto por voto, y la renuncia por dignidad, porque han fracasado en gran manera. Unos opositores que siempre supieron que las encuestas siempre tuvieron a Bukele con un 80% de aprobación. Opositores que no hicieron nada más en su campaña que evidenciar lo incapaces que estaban. No sabían expresarse, no tenían propuestas, se convirtieron en un meme. Ya saben por qué perdieron, ¿verdad? Porque uno votó en enero y el otro en mayo. Saludos, mis hermanos y hermanas, a esta hora del domingo 4 de enero, domingo en que se va a cambiar la realidad de este país. Yo voté el 1 de mayo. Empecemos nada más. Yo voté el 1 de mayo. Empecemos nada más. Y comenzaron a jugar con las narrativas de que todo era mentira, que Bukele no tenía el apoyo de la gente, que si la gente hablaba bien de Bukele era porque le tenía miedo a los militares. Y a pesar de contar con todo ese apoyo de los medios de comunicación internacionales que le hicieron una guerra para desprestigiar al presidente, nunca lograron convencer a nadie, y era más que evidente que no contaban con apoyo en las calles.
Bukele no solo ha evidenciado los ataques de la prensa hacia su gobierno, sino cómo estas grandes élites han tratado de imponernos ideologías por medio de estos organismos internacionales y con ayuda de la prensa. Es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Ideologías que solo han causado la destrucción de nuestros países. Ha puesto como ejemplo Ecuador, Colombia, Chile, y cómo nos han cambiado la percepción de lo correcto. Y ahora quien está haciendo lo correcto, ellos dicen que está mal. De repente viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el problema más grave que teníamos acá. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. ¡Ya nos exhibiste! Hoy los que critican a Bukele no tienen ningún argumento, porque carecen de resultados. Pobre cosita fea. Y mientras el presidente salvadoreño sigue dando el ejemplo de cómo se hacen las cosas, hay un conjunto de organismos, periodistas, políticos, que están luchando para que ese ejemplo no sea visto por los pueblos del mundo. Pero la realidad de todo esto es que cada vez son más los ciudadanos del mundo que se dan cuenta y apoyan lo que está haciendo Nayib Bukele por su país. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estos medios de comunicación que se han encargado de desprestigiar lo que está haciendo el presidente Bukele? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.